Saludos. Le habla la doctora Nidia Pérez Acevedo del Departamento de Anatomía y Neurobiología. Esta presentación es estrictamente educativa, ninguna parte de la misma puede ser reproducida y o transmitida sin la debida autorización por escrito. Todas las figuras que vamos a estar discutiendo, los derechos de autor las retienen sus autores originales y o la casa editora. Estos son los objetivos de la presentación, así que al final debemos repasar o aprender de las estructuras y la composición no tan solo de los párpados y los componentes asociados a los mismos en términos de músculo, inervación, irrigación, drenaje linfático, drenaje también de sangre, al igual que también vamos a estar hablando del contenido óseo de la órbita, de los músculos extraoculares, de la función general de los nervios oftálmicos y cómo están arreglados en términos anatómicos dentro de la órbita. Y vamos a hablar sobre uno de los ganglios del sistema parasimpático, específicamente el ganglio ciliar. Bien, así que vamos a comenzar con la descripción de las estructuras anteriores. Así que vamos a hablar de los músculos superficiales, los párpados, la inervación, suplido de sangre, drenaje linfático, el aparato lacrimal, la estructura ósea de lo que es la órbita, el contenido orbitario. Así que vamos a hablar de los músculos oculares, de los ligamentos, las fascias que están revistiendo estos músculos y los ligamentos que forman, la vascularización y la inervación. Y vamos a hablar también de algunas correlaciones clínicas asociadas a lo que es la órbita. Bien, en esta figura estamos viendo los músculos superficiales del ojo, que en este caso se conoce como el orbicularis oculi. El orbicularis oculi se origina y se inserta del ligamento palpebral medial y fíjense en que sus fibras son de forma concéntrica. En la parte del párpado pues tenemos la parte palpebral. El párpado superior es más grande en comparación con el párpado inferior. También, además de esa región palpebral, tenemos la región orbitaria. Fíjense en que esa región orbitaria en el párpado inferior o en esa región orbitaria inferior es más grande en comparación con la porción superior. Interesantemente, recuerden que estos son músculos superficiales. Así que en el caso del orbicularis oculi, la inserción en la parte superior es hacia ese músculo frontalis, no se inserta hueso. En la porción inferior de lateral a medial tenemos el cigomático menor, que es este músculo que estamos viendo aquí, el elevador del labio superior y el elevador del labio superior es aleco ignasi, porque se inserta en el ala de la nariz hacia el labio superior y básicamente contracción de estos músculos lo que hacen es elevar el labio superior. Así que en el ojo hay un ligamento palpebral medial y hay un ligamento palpebral lateral. El ligamento palpebral lateral no lo estamos viendo en esta vista porque las fibras circulares del orbicularis oculi pasan en el aspecto anterior de ese ligamento. Se originan y se insertan del ligamento palpebral medial, que en términos también de función lo que hace es adherir el tarso o los párpados hacia lo que es el componente óseo. En el aspecto medial, si removemos parte de ese orbicularis oculi de la región orbitaria y una porción en la parte medial de lo que es el músculo frontalis y que estamos viendo aquí, podemos entonces visualizar
de forma diagonal estas fibras musculares, músculo pequeñito, que cuando se contrae lo que hace es fruncir el ceño y se llama el músculo superciliar o corrugador. Los párpados, en términos de su anatomía, más o menos es de igual el párpado superior y el párpado inferior. Lo que difiere es el músculo elevador del párpado superior, que no está presente obviamente en el párpado inferior, que estamos viendo aquí, que se origina del anillo de zinc dentro de la órbita. Así que aquí estamos viendo dentro de la órbita es como en forma de pirámide donde tenemos la base en el aspecto anterior, en el aspecto posterior el ápice. Pero vamos a enfocarnos en las estructuras que forman los párpados per se. Así que si cogemos este recuadro, ¿verdad?, de lo que es el párpado superior, y lo vemos en una magnificación, visualizamos de la parte externa a la parte interna la piel, seguida por tejido conectivo, fibra, en este caso sería la porción palpebral del orbicularis oculi, y el párpado per se que estamos viendo aquí, o estos platos tarsales que forman, como quien dice, el esqueleto, son bandas densas de tejido conectivo que forman el párpado superior y también está presente en el párpado inferior. A lo largo de estos platos, tejido conectivo, estos platos tarsales, vamos a ver unas glándulas de meibomio, que son glándulas tarsales que producen una secreción lípida que lo que hacen es retardar la evaporación del líquido, ¿verdad? Y de forma que protege la córnea, hace una función de protección además de lubricar. En el aspecto inferior, asociado a lo que es la cilia o las pestañas, tenemos las glándulas ciliares, conocidas también. Hay dos tipos de glándulas ciliares: las glándulas de Sayce, que son glándulas sebáceas asociadas particularmente a las pestañas, y las glándulas de Moll, que son glándulas apocrinas en el margen de los párpados. Fíjense también que aquí estamos viendo el tendón del elevador del párpado superior. Este es el párpado superior y aquí tenemos el tendón de ese párpado superior, que la contracción de este músculo lo que hace es elevar el párpado. Así que el músculo orbicularis oculi que estamos viendo aquí, que ya mencionamos que es uno de los músculos de expresión facial, contracción de ese músculo lo que hace es cerrar el ojo. De una forma gentil estaría haciendo la parte palpebral. Si es de una forma un poco más con mayor, digamos, peso, pues tanto las fibras del orbicularis oculi de la porción palpebral y de la porción orbitaria pues estarían contrayéndose para cerrar el ojo de una forma, de una manera más fuerte. Y si elevamos entonces los párpados, estas ranuras que nosotros estamos viendo aquí en color como un poco más anaranjada, ilustran la distribución de esas glándulas tarsales que están a lo largo de esos platos tarsales. Además de estas glándulas, tanto las glándulas de Moll y las de Sayce, que se encuentran en el aspecto inferior del párpado, fíjense en las de Sayce asociadas a la pestaña, en el aspecto más distal, las glándulas de Moll, que ya vimos ahorita. Tenemos unas glándulas accesorias lacrimales que también se conocen como las glándulas de Croce. Está específicamente en el saco, ¿verdad?, en superior al saco conjuntival. Las glándulas de Croce son unas glándulas lacrimales accesorias en el fornix de la conjuntiva, mientras que las glándulas de Wolfram que estamos viendo aquí también son glándulas accesorias
superiores a lo que es el tarso. Así que este es el tarso, el esqueleto de los párpados. En el aspecto interno está revestido por una conjuntiva palpebral. Superior a ese tarso tenemos las glándulas de Wolfram y hacia el fornix del saco conjuntival tenemos las glándulas de Gross. Bien, así que tanto el tarso superior como el tarso inferior son los que forman los párpados per se y esos párpados están anclados al componente óseo a través de esos ligamentos palpebrales que ya habíamos visto ahorita, el ligamento palpebral medial. Y ahora podemos visualizar del canti o la esquina de lo que es el párpado per se, el ligamento palpebral lateral. Las fibras de ese orbicularis oculi se originan y se insertan de este ligamento palpebral medial y cuando pasan en el aspecto anterior de ese ligamento palpebral lateral, pues este no es visible cuando el músculo está presente. Vemos también una membrana transparente que proyecta desde los platos tarsales hacia la parte interna de lo que es la órbita, se conoce como el septum orbitario y es continua con el periósteo. Si hacemos un corte en este septum orbitario, específicamente en el aspecto superolateral de la órbita, podemos visualizar la glándula lacrimal y el tendón del músculo elevador del párpado superior. Hay otros ligamentos, además del ligamento palpebral lateral, así que esta es la nariz, este es el hueso nasal, esta es medial, lateral, tenemos un ligamento palpebral medial y un ligamento palpebral lateral que anclan los párpados. Tenemos un tarso inferior y un tarso superior que es más, el superior es un poco más grande, 2 veces más grande que el inferior. Y en el aspecto superior tenemos un ligamento transverso superior conocido como el ligamento de Whitnall. Ese ligamento en términos funcionales hace la función de como un check ligament que lo que le da es soporte al músculo elevador del párpado superior, ¿verdad? Así que en algunos casos cuando hay debilidad de este ligamento de Whitnall, puede ser que ocurra una ptosis parcial en el aspecto de la porción nasal donde vemos, ¿verdad? Una mayor contribución de ese ligamento transverso superior. Aquí estamos viendo el ligamento de Whitnall como si fuera un tendedero, ¿no? En el aspecto superolateral, la glándula lacrimal que estamos viendo en esta área, el septum orbitario, la que se cortó y se hizo reflexión del mismo, y aquí tenemos entonces la parte del hueso frontal. En esta vista vemos que las estructuras que están dentro de la órbita van a estar protegidas por unas grasas, ¿verdad? Un tejido adiposo. En esta figura podemos notar el músculo elevador del párpado superior, que es este que estamos viendo aquí, el tendón del músculo oblicuo superior. Posterior a ese ligamento palpebral lateral tenemos entonces el saco lacrimal y fíjense que en el aspecto posterior hay una porción un poco más profunda de ese ligamento palpebral medial que le da, como quien dice, soporte y lo fija al el saco lacrimal que está en el aspecto medial. En las esquinas del tarso superior y el inferior es conocida como el canti, y en este caso pues el septum orbitario pues fue, ¿verdad?, removido y
debemos recordar que es continuo con el periósteo, la periórbita en la parte interna de ese contenido orbitario. Esto es una figura sagital, este diagrama esquemático de la parte externa a la parte interna. Podemos visualizar el músculo orbicularis oculi, los platos tarsales, así que este es el tarso superior, el septum orbitario, que en esta vista podemos visualizar que es continua con la periórbita, estamos viendo en esta región, el músculo elevador del párpado superior insertándose en el tarso superior, y fíjense en que en el aspecto posterior hay unas fibras de músculo liso que se conoce como el músculo superior o el del tarso superior, el músculo de Müller. Ese músculo de Müller es un músculo bien pequeño que se dice es controlado por nervios del sistema simpático, y usualmente cuando se contrae cuando uno está despierto, y cuando uno está cansado o está medio soñoliento, la relajación de este músculo hace que el párpado se caiga un poco. Si hay una lesión en el sistema simpático, ¿verdad? También pudiera causar un poco de tosis leve, pero recordando que el tosis o decaimiento del párpado principalmente es a una lesión, ya sea al nervio oculomotor, que es el que inerva el párpado superior, o una distrofia del músculo elevador del párpado superior, que es el que hace que ese párpado pueda elevarse. Bien, en el aspecto interno de los párpados va a estar revestido por una conjuntiva, que es la conjuntiva palpebral, en el caso de los párpados, y esa conjuntiva palpebral forma en el aspecto superior como unos recesos profundos, una fornix conjuntival, donde vemos el saco conjuntival, que es esta área que estamos viendo aquí, y tenemos la vulva conjuntival o la conjuntiva vulvar. Así que hay una conjuntiva palpebral y una conjuntiva vulvar que cuando se unen, digamos, forman entonces ese receso profundo o el fornix. ¿Okay? En la parte externa de los párpados pues va a estar revestido por la piel. Hay veces que esa conjuntiva palpebral se irrita, ¿verdad? Causando como una coloración de los vasos sanguíneos. En esta vista, aquí hacemos una inversión o eversión del párpado inferior. Podemos entonces visualizar la conjuntiva palpebral, que estaría en esta área. Este sería el receso, así que esta es el fornix de la conjuntiva, ¿verdad? En este caso el inferior, y la conjuntiva vulvar, que estaría revistiendo esta área de lo que es el bulbo la esclera del globo del ojo. En términos de la irrigación de los párpados, vamos a ver que provienen de ramas, tanto de ramas de la carótida externa como de la carótida interna. Y los sitios donde hacen anastomosis con ramas de estas dos arterias están ilustradas por esta letra X. Así que en el aspecto superior, esos párpados están siendo suplidos por esas arterias palpebrales superiores, que en el aspecto lateral son ramas, la que estamos viendo aquí, de la arteria lacrimal, y en el aspecto medial aquí estamos viendo que son, ¿verdad?, donde emergen esa arteria palpebral medial superior.
Y estas son ramas que provienen de la arteria oftálmica y recuerden que la arteria oftálmica es una ramificación de la carótida interna. El párpado inferior pues se suple a través de estas arterias palpebrales laterales inferiores y mediales inferiores y forman como digamos, un anillo. De la carótida externa, específicamente de la superficial temporal, hay una rama que proyecta horizontal hacia lo que es la cara, que es la arteria facial transversa, así que hace anastomosis en esta área, ramas que vienen de la carótida externa con ramas que vienen de la carótida interna. De esa arteria superficial temporal tenemos unas ramas frontales que fíjense en que ahí tira una ramita, ¿verdad?, hacia lo que es el canti lateral del párpado y en el aspecto superior hace anastomosis con la arteria supraorbital y la supratroclear, específicamente la supraorbital, donde hace aquí la anastomosis. Tanto la arteria supraorbital como la arteria supratroclear son ramas que provienen de la arteria oftálmica. Y en el aspecto medial se suple de la arteria nasal dorsal. Estamos viendo en esta región, que hace anastomosis con la arteria angular, la terminación de la arteria facial. En el aspecto inferior también aquí tiran unas ramitas de esa arteria infraorbital hacia el párpado inferior. Recuerden que en el trayecto las arterias van a proveer ramas musculares también hacia los músculos adyacentes. Bien, en términos de inervación motora, aquí tenemos el músculo orbicularis oculi, que como mencionamos, este es un músculo de expresión facial. Este es el arco cigomático, el meatus auditivo externo, este es el proceso mastoideo del temporal. Anterior aquí estamos viendo la glándula parótida y emergiendo por el foramen estilomastoide sale el tronco principal del nervio facial y el nervio facial tiene unas ramas temporales, cigomáticas, bucales, mandibular marginales y cervicales. Y esto es como si pusieran, digamos, una mano, esto es lo que está ilustrando, una mano de esta forma donde ilustra el trayecto de las ramas terminales de ese nervio facial. Todos los músculos de expresión facial se derivan del segundo arco faringial. Por tanto, en términos de la inervación motora, van a recibir a través de ramas del nervio craneal 7, que es el nervio facial. En términos del orbicularis oculi, específicamente inerva de las ramas temporales y de las ramas cigomáticas del nervio craneal 7, que es el nervio facial. Así que contracción muscular lo que hace es que ese ojo se cierre. El nervio facial, en términos de la cara, no provee fibras sensoriales a la cara, ¿verdad? La cara, en términos sensoriales, esa información va a ir al cerebro a través de las 3 divisiones del trigémino. El párpado superior lleva esa información a través del nervio oftálmico, específicamente a través de las ramas supratroclear, supraorbital, ¿verdad?, que hay un ramo medial y un ramo lateral. En el aspecto lateral, a través de ramas palpebrales que provienen del nervio lacrimal, así que todo el párpado superior lleva la información a través de la división oftálmica del nervio trigémino, que es el nervio craneal 5, y del párpado inferior
Entonces va a llevar esa información sensorial a través de la división maxilar, específicamente a través del nervio infraorbital y del nervio cigomático facial en el aspecto lateral. Aquí estamos viendo cómo ese nervio infraorbital emerge de ese foramen infraorbital para suplir el párpado inferior o, digamos, llevar información sensorial hacia el sistema nervioso central. En términos del diagrama esquemático de la distribución del nervio quinto, que es el trigémino, la eminencia frontonasal, incluyendo el párpado superior, es llevado a través de la división oftálmica. La parte del temporal, parte de anterior, lo que es el zigoma y el arco cigomático, párpado inferior, el ala de la nariz y el labio superior a través de la división maxilar, que es la división 2 del trigémino, mientras que del aspecto anterior a lo que es la aurícula o la oreja, el mentón, el labio inferior a través del nervio de la división mandibular del nervio trigeminal, que es el nervio craneal 5. En términos de drenaje linfático, pues vamos a ver, hay unos nódulos linfáticos superficiales, ¿verdad? Vamos a ver en la cabeza no hay nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos los vamos a ver en este collar que digamos collar pericervical. En la parte posterior tenemos los occipitales, posterior a la oreja tenemos los retroauriculares o los mastoides. A nivel de lo que es la parótida, ¿verdad? Tenemos los nódulos parótidos. A nivel del triángulo en cuello, del triángulo submandibular, los nódulos submandibulares y los submentales en el aspecto anterior asociado al triángulo submental. A nivel de lo de la cara, pues también tenemos un poco más profundo bucales, ¿verdad? Que estamos viendo en esta región. Así que si estamos hablando de cómo el sistema de linfa pasa a los nódulos linfáticos del párpado superior e inferior del aspecto lateral, inicialmente van a vaciar a los nódulos linfáticos de la parótida, que están en esta región. De la región medial de lo que es el ojo, ¿verdad? Entonces drenan inicialmente hacia esos nódulos linfáticos submandibulares. ¿Okay? Así que esto es importante porque nódulos que estén regresidos, ¿verdad? En estas áreas podrían dar una indicación de algún problema o digamos cáncer, por ejemplo, de estas áreas específicamente del ojo. Bien, continuando entonces con las estructuras asociadas a la región orbitaria, vamos a hablar entonces del aparato lacrimal. El aparato lacrimal, comenzamos describiendo la localización de la glándula lacrimal que estamos viendo aquí. Así que esa glándula lacrimal está localizada superolateral dentro de la órbita. Como ustedes ven, tienen como una forma de almendra, más o menos tiene una longitud de 2 centímetros de largo. Está dentro de una fosa, ¿verdad? Lacrimal y tiene unos ductos que son estos que estamos viendo aquí, excretores, de donde hay secreción de las glándulas lacrimales o las lágrimas que pasan de superolateral a inferomedial, pasando por el lago lacrimal, ¿verdad? Así que de ese lago lacrimal pasa inferomedial a lo que es los canalículos lacrimales, que vamos a ver canalículos lacrimales asociados tanto al párpado superior como al párpado inferior.
De ahí, de las puntas, pasa el canalículo y vacía en lo que es el saco lacrimal, que está localizado en el aspecto medial. Y ese saco lacrimal tiene un ducto y un orificio, una apertura, que vacía entonces esas secreciones en el meatus nasal inferior, que es la cavidad asociado a la porción inferior de las conchas o los turbinatas en la nariz. Así que recuerden que la glándula lacrimal está localizada superolateral. Aquí vemos el tarso del párpado superior, septum orbitario. Cortaron parte de ese septum orbitario, podemos ver el tendón del elevador del párpado superior, y de hecho, si vemos en esta figura sagital, aquí estamos viendo la glándula lacrimal. Ese tendón, como quien dice, me divide la glándula lacrimal en una porción orbitaria y una porción palpebral, que es más pequeña en comparación con esa porción orbitaria de esa glándula lacrimal. En el aspecto posterior estamos viendo los vasos, o sea, nervios, arterias y venas que entran a la glándula en el aspecto posterior. ¿Okay? La glándula lacrimal, en respuesta de una estimulación del sistema parasimpático, pues se secretan las lágrimas. El exceso de las lágrimas es el que nos cae por los cachetes, por las mejillas. El líquido se supone que vaya de la glándula lacrimal a través de esos ductos excretores al lago lacrimal, que sería siendo esta región. Vemos aquí una carúncula lacrimal, que es una piel modificada. Tanto en el párpado superior como en el párpado inferior tenemos un orificio que son los ductos papilares en la papila lacrimal. Así que la papila lacrimal es, como quien dice, la elevación, y ese orificio es la punta lacrimal. Fíjense que aquí podemos también visualizar las diferentes aperturas de las glándulas, ¿verdad?, que vimos anteriormente, las de Mohr, las de Sayce y las tarsales, que vacían en el aspecto inferior a lo que es el párpado. De esas papilas lacrimales tenemos las puntas, y de esas puntas lacrimal que estamos viendo aquí, esta es la punta lacrimal inferior. A través de un canalículo lacrimal inferior y hay un canalículo lacrimal superior, vacían a lo que es el saco lacrimal. El aspecto superior de ese saco lacrimal está como dilatado y se le conoce como el seno de Meyer. Así que las secreciones pasan del lago lacrimal a las puntas lacrimales, al canalículo, al saco lacrimal. Del saco lacrimal entonces tenemos el ducto nasolacrimal vaciando al meatus nasal inferior. Este es el hueso, así que esta es la concha nasal inferior, que es un hueso per se del viscerocráneo. Esta figura esquemática pues nos ilustra el componente del sistema lacrimal, la glándula lacrimal superolateral con sus ductos excretores, las papilas lacrimales que tienen las puntas lacrimales, el canalículo hacia el saco lacrimal, el ducto nasolacrimal vaciando en este espacio inferior a la concha inferior, así que los espacios se conocen como meatus, así que hay un meatus nasal inferior. Hay un meatus nasal superior, medio e inferior. Estas son las conchas nasales superiores y medias, son parte del etmoide. La concha nasal inferior es un hueso per se. Y aquí entonces podemos visualizar el saco, las canalículos lacrimales, el saco, el ducto nasolacrimal, y la apertura se conoce como la plica lacrimal. Así que este es el diagrama esquemático
de el ducto nasolacrimal y el saco lacrimal, que está localizado en el aspecto medial de lo que es la órbita. En términos de la inervación a la glándula lacrimal, pues lo vamos a ir discutiendo en términos de la inervación o del componente somático del sistema parasimpático y del sistema simpático. Así que en términos somáticos, ¿verdad? Estamos viendo, aquí tenemos el nervio lacrimal, que es una de la división o de las ramas del nervio o de la división oftálmica. Y fíjense en que entra la glándula en el aspecto posterior. Tema parasimpático y simpático que vamos a ver más adelante, las fibras o el nervio van a coger una ruta por ese nervio cigomático, por la rama comunicante, para unirse ya en el aspecto más distal al nervio lacrimal y también llegar a tener acceso a la glándula lacrimal. Así que vamos por parte. Bien, en este caso estamos viendo el ganglio semilunar, que es asociado al nervio craneal 5 del trigémino, que tiene una división oftálmica, una división maxilar y una división mandibular. La división oftálmica entra a la órbita por la fisura orbitaria superior. La división maxilar la vamos a ver por el foramen redondo en la fosa craneal media y por el foramen ovale pues vemos asociado el nervio, la división 3 del trigémino, que es la mandibular. De esa nervio de la división oftálmica, uno de los nervios que emerge es el nervio lacrimal que estamos viendo aquí, ¿verdad? Así que la información que proviene de la glándula, que es somático, que viaja en forma aferente, va a ir a través de ese nervio lacrimal por la división oftálmica, ¿verdad? Hasta que llega al ganglio y continúa hacia los núcleos que van a estar en el tallo cerebral. De la división parasimpática, la inervación parasimpática, las fibras de presinápticas o pregangliónicas van a viajar a través del nervio petroso mayor. Así que las fibras o los cuerpos celulares de este nervio, ¿verdad? De las fibras aferentes, están localizados en el núcleo salivatorio superior. Así que del núcleo salivatorio superior, lo que estamos viendo en las líneas entrecortadas rojas, es que pasa a través del nervio petroso mayor. Ese nervio petroso mayor se une con el nervio petroso profundo asociado al sistema simpático y forman el nervio vidiano. Así que el nervio vidiano tiene fibras pregangliónicas del parasimpático, fibras postgangliónicas del simpático, que se forman, ¿verdad? Del petroso profundo, el petroso mayor se unen formando el nervio vidiano. De ahí entonces pasan al ganglio pterigopalatino. Así que las fibras que vienen del sistema parasimpático, que son pregangliónicas, hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino y del ganglio pterigopalatino llegan a la glándula a través del nervio cigomático, que es este que estamos viendo aquí, que tiene una rama comunicante y se une con el nervio lacrimal para llegar al aspecto posterior de la glándula. Cuando hablamos del sistema simpático, recuerden que todo lo que viene del sistema simpático ya ha hecho la sinapsis en el ganglio cervical superior, ¿verdad? Así que del sistema simpático, esto es solamente para los vasos sanguíneos de la glándula lacrimal.
que viajan a través, hacen la sinapsis aquí en el ganglio cervical superior, viajan a través de ese nervio carótido, así que ya estos son fibras postgangliónicas del sistema simpático que viajan por ese nervio carótido, entran a la cavidad craneal a través del canal carótido, del plexo carótido interno, y de ahí emerge entonces el nervio petroso profundo. Ese nervio petroso profundo, como dijimos ahorita, se une con el nervio petroso mayor y forma el nervio vidiano, que lo vamos a ver en el canal, ¿verdad?, del pterigoide, y llega entonces al ganglio pterigopalatino, en la fosa pterigopalatina, pero ahí ellas cogen la ruta y pasan porque ya la sinapsis la hicieron en el ganglio cervical superior. Así que una vez llegan al ganglio pterigopalatino, esas fibras van de pasada, nuevamente viajan a través del nervio cigomático, la rama comunicante, y se unen al nervio lacrimal para entonces llegar en el aspecto posterior de la glándula lacrimal. Esta figura pues me gusta, tiene un error en este punto, yo les voy a decir cuál es, pero me gusta porque se puede ver las rutas de ambas, de las fibras del sistema simpático, ¿verdad?, donde estamos viendo aquí que hacen la sinapsis en el ganglio cervical superior y viajan a través de las arterias, a través de ese nervio, de las arterias del plexo carótido, viajan a través del nervio petroso profundo, se une con el nervio petroso mayor, que entonces el núcleo de esas células que son presinápticas del parasimpático están localizadas en el núcleo salivatorio superior, asociado al nervio facial, que es el nervio craneal 7. Se unen el petroso profundo con el petroso mayor para formar el nervio vidiano en el canal pterigoide. Y estos llegan al ganglio pterigopalatino. De lo que estamos viendo asociado al sistema parasimpático, aquí hacen sinapsis y ya estas serían fibras postgangliónicas del parasimpático, que aquí lo están marcando como si fueran pregangliónicas cuando debería ser en líneas entrecortadas, porque son parasimpatéticas postgangliónicas, al igual que las que vienen del sistema simpático, que hicieron la sinapsis en el ganglio cervical superior, viajan a través del nervio petroso profundo, del nervio vidiano, llega al ganglio pterigopalatino, ahí solamente ya pagó peaje en otro sitio, así que solamente lo sigue como la ruta hasta llegar por el nervio cigomático de la rama comunicante hacia la glándula lacrimal, uniéndose, ¿verdad?, llegando en el aspecto posterior utilizando la ruta del nervio lacrimal. Bien, así que vamos entonces ahora a hablar un poco de la osteología de la órbita. Como mencionamos, esa órbita en el aspecto anterior es como si fuera una pirámide donde la base proyecta anterior y el ápice proyecta posterior. Y si se fijan, esa órbita va a estar formada por hueso frontal, hueso esfenoidal, en el aspecto lateral y formando parte del piso lateral de la órbita, el hueso cigomático, en el aspecto del piso de la órbita, ¿verdad?, que estamos viendo aquí, y una pequeña contribución hacia las paredes. Ahorita vamos a hablar de las diferentes paredes, pero este sería el hueso maxilar, el hueso lacrimal, que es este que estamos viendo en rojo. En el piso de la órbita vemos una contribución del hueso palatino y el etmoide, que lo vamos a ver en la pared lateral.
Así que fíjense también que vamos a ver unas diferencias en grosor en estos huesos y en la contribución hacia las paredes. Además de esta parte, ¿verdad?, más superficial, vamos a ver unas foraminas y unas fisuras asociadas a estos huesos. En este caso, el techo de la órbita lo compone prácticamente la superficie orbitaria del hueso frontal, es el que estamos viendo en esta región. En la pared medial, el plato orbital del etmoide, el hueso lacrimal que tiene una cresta, así que saco lacrimal, ¿verdad? Lo vamos a ver asociado en esta área. En el aspecto del piso de la órbita, pues tenemos la superficie orbitaria de la maxila. En el aspecto y el del hueso cigomático, en el aspecto de la pared lateral, tenemos contribución del proceso frontal del hueso cigomático, el ala mayor del esfenoide, el ala menor del esfenoide proyecta superior y hacia lo que es el ápice de la órbita. Y vamos a ver una fisura orbitaria superior por donde vamos a ver unas estructuras que van a entrar o salen de la órbita. Hay una fisura orbitaria inferior. Aquí vamos a ver asociado el nervio maxilar y el infraorbital que emerge por ese foramen infraorbital para suplir el párpado inferior. Tenemos en el techo de la órbita y en la pared medial las foraminas etmoidales anteriores y posteriores específicamente, y asociada a lo que es el ala menor del esfenoide, el canal óptico. Así que vamos ahora a describir los huesos que componen o que están asociados a las paredes de la órbita. Así que podemos definir 4 paredes. Una pared medial, donde aquí podemos visualizar la contribución del hueso etmoidal, el hueso lacrimal, ¿verdad? En el piso tenemos maxila. Aquí en el piso, en el aspecto posterior, podemos visualizar el proceso orbitario de ese hueso palatino. En el techo vemos el hueso frontal y las foraminas etmoidales anteriores y posteriores específicamente. Fíjense, esta sería lo que es la base de la órbita, el ápice proyectando posterior, y fíjense que aquí tenemos el hueso esfenoidal. Así que ese hueso esfenoidal tiene un ala menor por donde vamos a ver asociado el canal óptico, y el ala mayor del esfenoide, ¿verdad?, que lo vamos a ver principalmente en la contribución de esa pared lateral que estamos viendo en esta región. Así que además de esa ala mayor del esfenoide, en la pared lateral tenemos contribución del hueso frontal y del hueso cigomático. El piso, fíjense en que está formado por lo que es la maxila. Vemos el canal infraorbitario, esta sería la hendidura. Este hueco que estamos viendo aquí y luz posterior a la maxila y anterior a los platos pterigoideos del esfenoide, aquí es donde estaría localizado el ganglio pterigopalatino, ¿verdad? Esa es la fosa pterigopalatina. Cuando lo vemos desde esta figura, un corte coronal a través de lo que es la cara, la órbita, visualizamos diferencias en términos de grosor en las paredes. La pared lateral, fíjense en que el grosor es más grueso cuando se compara con el grosor
de la pared medial. En realidad es tan delgadita que se le conoce como la lámina papirácea. Recuerden que el hueso etmoidal es uno de los huesos neumatizados que tiene unas cavidades, lo cual una lesión o ruptura en esta región pues llega hacia lo que es el hueso etmoidal. El piso de la órbita también es relativamente bien delgada con lo que es la pared lateral o la pared superior. Así que ese piso, fíjense en que en la parte inferior este sería el seno maxilar, y ese seno maxilar que comienza como un hueco pequeño a medida que nos vamos aumentando o poniéndonos más viejos en términos de edad, ese hueco se sigue agrandando y agrandando, lo cual hace que ese piso de la órbita se esté más delgado. El, la órbita en el aspecto interno, ahí pues ya vimos ahorita que el septum orbitario era continuo con la periórbita, así que en términos de hueso vamos a ver que está revestido por esa periórbita que en el aspecto más distal es continua con la dura madre del nervio óptico, así que este es el globo del ojo que está suspendido dentro de esa cavidad orbitaria, el nervio óptico que estamos viendo aquí, revestido por la dura madre y es continuo con la dura del canal óptico. En el piso de la órbita tenemos la fisura orbitaria inferior, ¿verdad? Y cuando vemos también las estructuras en niveles de los diferentes forámenes y fisuras, vamos a ver unas estructuras específicas asociadas a estas aperturas. Así que tenemos la fisura orbitaria superior y el foramen o canal óptico. Así que dentro de ese canal óptico, ¿verdad? Por ahí vamos a ver el nervio óptico junto con la arteria oftálmica. En la fisura orbitaria superior, pues vamos a ver una serie de nervios y venas también, estructuras venosas asociadas a ello. Pero antes de pasar a describir cuáles son específicamente, fíjense que el círculo negro lo que está ilustrando es el anillo tendinoso de zinc. Ese anillo tendinoso de zinc, ¿verdad? O se le conoce también como el tendón anular, está rodeando o de ahí se originan, ¿verdad? Los músculos extraoculares. Así que digamos que 5, y esto pues va a depender también en términos de la fuente, pero lo que es el rectus lateral, el rectus inferior, el rectus medial, el rectus superior, la que estamos viendo aquí junto con el elevador del párpado superior, pues se originan de ese anillo de zinc, que también se conoce como tendón anular. Así que es un anillo de tejido fibroso que bordea el nervio óptico en la entrada de lo que es el ápice de la órbita. Y de aquí entonces vamos a ver unos músculos extraoculares que se van a originar de ese anillo. Asociado a lo que es la fisura orbitaria superior y fuera del anillo de zinc, vamos a ver el nervio craneal 4, que es el troclear. De la división oftálmica vemos el nervio frontal, el nervio lacrimal y la vena oftálmica, pasando por esa fisura orbitaria superior externa a lo que es el anillo de zinc. Así que pasando por el anillo de zinc, en el centro tenemos el nervio craneal 3, que es el oculomotor, que tiene una rama superior y una rama inferior. El nervio craneal 6, que es el abducent o el abducens, también se le conoce de estas dos formas.
y el nervio nasociliar. En el canal óptico, pues entonces tenemos el nervio óptico y la arteria oftálmica. Así que la arteria oftálmica pasa por el canal óptico, mientras que la vena oftálmica sale de la cavidad de la órbita del ojo hacia la cavidad craneal media a través de específicamente la vena oftálmica, que la vemos asociada a la fisura orbitaria superior. Los músculos, recuerden que están revestidos por una fascia, así que en algunos puntos esas fascias forman como unos ligamentos que lo que hacen es darle protección y evitar también la rotación excesiva. Y entonces aquí vemos que nuevamente vamos a ubicarnos. Este es el lado medial y este es el lado lateral. Así que de la fascia de ese rectus lateral, ¿verdad? Están contribuyendo a lo que es el lateral check ligament, que es un ligamento suspensorio superolateral, mientras que el ligamento suspensorio superomedial es la contribución de la fascia de ese rectus medial. ¿Okay? Así que vemos aquí el medial check ligament. En algunos casos, en algunos libros, pues también hay como unas pequeñas fibras que las definen como la pars lacrimalis, es del músculo orbicularis oculi, pero que va hacia la parte posterior de lo que es el saco lacrimal. Y tenemos entonces la cápsula de Tenon, que es una cápsula fibrosa, ¿verdad? Donde los ligamentos suspensorios en el aspecto inferior crean como, digamos, una herradura, por lo cual limita los movimientos de abducción y aducción, adduction y abduction. Y estos ligamentos los vamos a ver que se anclan tanto al hueso lacrimal como al hueso cigomático. Aquí podemos visualizar nuevamente los lateral y los medial check ligament. Así que esto, además de darle soporte al globo del ojo, evita también las rotaciones excesivas de contracciones de los músculos extraoculares, que son los que van a mediar los movimientos del globo del ojo per se. Así que en términos de músculo hay 4 músculos rectos. Hay un rectus superior, un rectus inferior, un rectus lateral y un rectus medial. Y fíjense en que todos estos músculos se van a insertar en la esclera del ojo. Se originan del anillo de zinc, se insertan en la esclera del ojo. Fíjense en que tenemos 4 rectos y 2 oblicuos. El oblicuo superior lo vamos a ver desde el anillo de zinc y va a pasar por una estructura que se conoce como la tróclea, y el tendón lo estamos viendo pasando inferior a lo que es el recto superior. Y esta tróclea no es otra cosa sino que una estructura donde funciona como polea, por lo que va a redirigir el movimiento ocular de ese músculo oblicuo superior. Así que cuando se contrae, lo que hace es que la pupila pues baja, ¿verdad? Hace depresión del ojo. Y tenemos otro músculo oblicuo, en este caso el inferior, que lo vamos a ver desde la parte anterior del piso de la órbita hacia la esclera, ¿verdad? Pasando por el aspecto interno de ese rectus lateral. Las flechas lo que están indicando es la dirección de los músculos cuando se contraen, de forma tal que si uno pone en el centro de lo que es el globo del ojo, fíjense en que la órbita, que ya habíamos mencionado, que es como una forma de pirámide donde tenemos la base anterior y el ápice posterior,
El globo del ojo no está, como quien dice, totalmente redirigido, ¿verdad? En esta región a lo que es la órbita, sino que aquí podemos identificar un eje óptico de rotación pasando por el centro y un eje vertical, así que estas flechas lo que indican es el movimiento de la pupila, digamos, hacia ya sea la parte media, que es abducción, abducción, y la parte lateral sería abducción, abduction. Así que y esto recuerden que también cuando un ojo se está moviendo, el otro está haciendo un movimiento opuesto. Así que en este caso estamos viendo el ojo derecho y contracción del músculo rectus medial con contracción del rectus superior y el rectus inferior, lo que hacen es redirigir, ¿verdad? Mover hacia la línea media, por lo tanto es adducción, adduction. Movimientos de abducción, o sea, llevarlo hacia la periferia, hacia la parte lateral, es cuando hay contracción del rectus lateral asistido por el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Eso hace que la pupila se redirija hacia la parte lateral. Elevación, pues básicamente es contracción del músculo recto superior con el oblicuo inferior. Y depresión, recuerden que, bueno, principalmente es a través de ese rectus inferior y recuerden que como el oblicuo superior pasa por esta polea, ¿verdad? Y el tendón se inserta en el aspecto en la esclera, pero por el aspecto interno de ese rectus superior hace que redirija ese movimiento, por tanto, contracción del oblicuo superior con el inferior rectus hace depresión del ojo. Y el libro de Moore tiene, ¿verdad?, varias fotografías ilustrando los movimientos. Hay no voy a entrar, ¿verdad?, en detalle, no voy a poner el video, pero en este video de YouTube le ilustra los movimientos. Déjame ver si yo puedo. No creo que lo pueda hacer aquí. Voy a tratar más tarde. Si no, pues yo les exhorto a que vayan a esta dirección para que entonces puedan visualizar los movimientos extraoculares. Bien, así que tenemos 6, ¿verdad?, músculos extrínsecos, perdón, del ojo. Tenemos 4 rectus: el rectus superior, el rectus medio, el rectus lateral y el rectus inferior. Tenemos el oblicuo superior, que es el que pasa, el tendón pasa a través de la tróclea, así que redirige el movimiento. Y el oblicuo inferior. Además tenemos el músculo elevador del párpado superior, que básicamente lo que hace es elevar el párpado. Se origina del anillo de Sim, pero se inserta en los platos tarsales del párpado superior. Y en términos de la inervación, pues vamos a ver que inervación motora es provista por 3 nervios craneales: el nervio craneal oculomotor, el nervio craneal 4, que es el troclear, el oculomotor es el 3, y el nervio craneal 6, que es el abducen o el abducens. Y hay una fórmula de la química que a mí me gusta utilizarla, porque esto lo que quiere decir es LR6SO4 3. Quiere decir el lateral rectus
que músculo que estamos viendo aquí está inervado por el nervio craneal 6, que es el abducent. El músculo oblicuo superior está inervado por el nervio craneal 4, que es el troclear. Y todos los demás van a ser inervados por el nervio craneal 3, que es el oculomotor. Así que de ahí es donde surge pues esta ecuación química. Lateral rectus inervado por el abducent, que es el 6, superior oblique inervado por el troclear, que es el 4, y todos los demás, todo el resto de los músculos que faltan va a estar inervado, términos motores, ¿verdad? Y también llevan algo de propiocepción a través del nervio oculomotor. Bien, en esta vista horizontal de un MRI estamos viendo los músculos rectus superior, rectus inferior, rectus medial y el rectus lateral, la que estamos viendo aquí en azul. Fíjense en cómo ese oblicuo superior, el tendón pasa inferior a lo que es el rectus superior. ¿Okay? Bien, ahora vamos entonces a hablar de la inervación motora de los músculos extraoculares. Vamos a comenzar con el nervio oculomotor. El nervio oculomotor tiene dos núcleos. El núcleo principal, que es motor, que es el que estamos mirando en esta región, está más o menos, está en el midbrain, más o menos a nivel del colículo superior, ¿verdad? Nivel del colículo superior. Tenemos el núcleo del Edinger-Westphal núcleo y los núcleos principales motores. El núcleo Edinger-Westphal núcleo es este que estamos viendo aquí, que proyecta un poco más posterior, digamos, a lo que son los núcleos motores. Así que de los núcleos motores, fíjense y que está el oculomotor pasando posterior al clivus, y al espaldar de la silla túrcica, pasa por la fisura orbitaria superior, entra a la órbita y luego entonces se divide en una rama superior y una rama inferior. La rama superior es estrictamente motora e inerva el rectus superior y el elevador del párpado superior. ¿Okay? Y tiene, además de esa rama superior, tiene una rama inferior. Así que de la rama inferior suple, en términos motores, para el rectus inferior y el oblicuo inferior. Sin embargo, de las fibras pregangliónicas del parasimpático, que el núcleo está localizado, los cuerpos celulares están localizados en el Edinger-Westphal núcleo, esas fibras pregangliónicas siguen su trayecto con el nervio óptico, entran en la fisura orbitaria superior y luego entonces viajan a través de ese nervio o la división inferior del oculomotor, donde entonces proyecta y tira una raíz motora hacia el ganglio ciliar. El ganglio ciliar es uno de los 4 ganglios del sistema parasimpático que tenemos en cabeza y lo encontramos lateral a lo que es el nervio óptico. Del ganglio ciliar emergen los ciliares cortos, que son los que estamos viendo aquí. De esos ciliares cortos, pues va a llegar la información hacia los músculos del cuerpo ciliar y los del iris. Recuerden que la contracción del músculo ciliar, si es del parasimpático,
pues hace que se contraigan los ligamentos suspensorios, por lo que va a tener un impacto en el grosor del lente. Mientras que los músculos del iris, ¿verdad? Una vez se contraen por la inervación del parasimpático, hace que entonces la pupila se contraiga, cerrando la apertura y no permitiendo que entre mucha luz. Así que función del nervio oculomotor tiene una división superior y una división inferior, enteramente motora, responsable entonces de elevar el párpado superior, elevar el ojo, llevar el ojo hacia arriba, hacer depresión, ¿verdad? A través de la contracción de rectus inferior. También lleva el ojo hacia la parte medial porque inerva el músculo rectus medial y hace constricción de la pupila y acomodación del lente. Ok, inferior a los núcleos del oculomotor encontramos entonces el troclear, más o menos a nivel del colículo inferior, también asociado a lo que es el acueducto de Silvio, ¿verdad? Asociado al cuarto ventrículo. Así que fíjense en que proyecta posterior, él también entra por la fisura orbitaria superior y continúa, y ese nervio troclear me va a suplir el músculo oblicuo superior, que es este que estamos viendo en esta región. Y por último, aquí también vamos a ver el nervio abducen. Así que ese nervio abducen, este está situado en la parte posterior a nivel de lo que es el cuarto ventrículo. Proyecta dorsal, fíjense en que entra por lo que es el clivus a la fisura orbitaria superior y entonces inerva el rectus lateral. Fíjense en que casi todos los nervios están entrando en el aspecto posterior del músculo, con excepción del nervio troclear que entra en el aspecto superficial de lo que es el oblicuo superior. Y aquí entonces también podemos ver que del sistema simpático que estamos viendo, hay una contribución, ¿verdad? A través de lo que es del sistema simpático, inervación a lo que es el músculo de Müller, que ya mencionamos, ¿verdad? Que si hay lesiones ya sea en la parte del sistema simpático como a nivel del más distal, a nivel del músculo, podría tener un impacto en lo que es cerrar el ojo cuando se está cansado, porque ocurre una ptosis parcial. Y esto pues les puse una tabla donde les ilustra o les define los músculos, de dónde se originan, se insertan, la inervación y su acción dependiendo de cuál músculo es se está viendo. Los nervios craneales los podemos visualizar en la base del cerebro. Así que para ubicarnos, esta sería, bueno, vamos a ubicarlos. Saben que están enumerados en orden del 1 al 12, por orden números romanos. Tenemos el nervio olfatorio, el nervio óptico, así que este es el quiasma óptico. Lo así que este es el 1, el 2 es el nervio óptico,
El 3 sería el oculomotor, que el oculomotor, el troclear, el trigémino, abducen, facial, vestibulococlear, glosofaringio, el nervio vago, el nervio espinal accesorio y el nervio hipoglossal. Y fíjense a nivel de lo que es la base del cerebro, las relaciones anatómicas de los nervios junto con las arterias. Así que anterior a lo que es el nervio óptico y el quiasma óptico, tenemos la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior. Esta sería la carótida interna, las posteriores comunicantes, este es el círculo de Willis. El oculomotor lo vamos a ver entre la arteria cerebral. Otro punto importante con respecto al ojo es las relaciones anatómicas que hay con el seno cavernoso. El seno cavernoso es una estructura que vemos en la cavidad craneal media, este tipo venoso, pero importante es que por las paredes de ese seno cavernoso se encuentran nervios y arterias también que van hacia el ojo y que pudieran tener un impacto. Así que este es el quiasma óptico, estos son los nervios ópticos. Este es el hueso efenoidal, esta es la silla túrcica, así que estamos viendo la glándula maestra o la glándula pituitaria. Y fíjense en cómo vemos esta estructura alrededor de lo que es la glándula maestra y básicamente los nervios oculomotor que estamos viendo aquí, el troclear, el nervio oftálmico, el nervio maxilar, todos ellos están pasando por el aspecto lateral del seno cavernoso. Poquito más medial e inferior a lo que es el sifón de la carótida interna tenemos el nervio abducen, que es el nervio craneal 6. Se dice, ¿verdad? Se dice, y esto pues eventualmente todos se afectan y tienen problemas con los músculos extraoculares, pero digamos que haya células cancerosas que estén afectando la glándula maestra, la pituitaria, que haya un ensanchamiento, ¿verdad? Anormal. Uno de los primeros nervios que se van a ver afectados por la localización es el nervio abducen, que es el que estamos viendo en este caso. Bien, ahora entonces vamos a hablar de las ramas del nervio oftálmico. La división oftálmica, que es la primera división que emerge del nervio trigeminal, entra a la órbita por la fisura orbitaria superior y se divide en un nervio frontal, en un nervio lacrimal. El nervio frontal que estamos viendo aquí se divide a su vez en el supratroclear y en el supraorbital. Y el supraorbital tiene una rama medial y una rama lateral. Luego entonces, así que del nervio lacrimal es el que va a suplir la glándula lacrimal, la conjuntiva también y la piel del párpado superior. Cabe señalar que la división oftálmica suple la eminencia frontonasal, incluyendo el párpado superior, ¿verdad? Así que lo que es la frente y también la eminencia frontonasal. Y lleva información de temperatura, de dolor, de presión, ¿verdad? De la piel de esas regiones.
Así que además del nervio frontal y el lacrimal, vemos también el nervio nasociliar, que es este que estamos viendo aquí. Y ese nervio nasociliar corre, vamos, desde el aspecto desde lateral a medial, pasando superior por el nervio óptico. Una vez pasa en este lado, estos diamantes lo que están ilustrando es la celdilla o las células hemoidales posteriores y anteriores, ¿verdad? Respectivamente, y termina como el nervio infratroclear, porque está pasando por debajo de la tróclea. Así que hay un nervio supratroclear y hay un nervio infratroclear, ambos del nervio oftálmico. Del naso ciliar vamos a ver una raíz sensorial que va hacia el ganglio ciliar, y de ese naso ciliar cruza de lateral a medial y tira unas ramas hacia el aspecto posterior de la esclera, que son los nervios ciliares largos. Los nervios ciliares largos también van a llevar fibras del sistema simpático de postsináptica al dilatador de la pupila, y traen fibras aferentes del iris y la córnea. Así que del naso ciliar tenemos los nervios ciliares largos que tiran fibras o llevan fibras aferentes desde el iris y la córnea, y del sistema autonómico simpatético o simpático a los dilatadores de los músculos de la pupila para hacer vasoconstricción. El ganglio ciliar tiene tres raíces: una raíz sensorial, una raíz del parasimpático y una raíz del simpático. Del ganglio ciliar emergen los nervios ciliares cortos. De ahí entonces vamos a ver fibras aferentes del naso ciliar, fibras autonómicas del parasimpático para el esfínter pupila y el músculo ciliar, y fibras autonómicas del simpático para el dilatador del músculo de la pupila y vasoconstricción. Y ahora lo que vamos a ver son algunas series de diagramas esquemáticos ilustrando esto que acabo de mencionar del nervio de ganglio ciliar. Así que en este caso estamos viendo el ganglio semilunar del trigémino, y ese trigémino tiene un nervio oftálmico que entra por la fisura orbitaria superior, el nervio o la división maxilar y la división mandibular. El ganglio ciliar lo encontramos lateral al nervio óptico. Del nervio nasociliar provee una raíz sensorial al ganglio, y del ganglio ciliar entonces vemos los nervios ciliares cortos entrando en el aspecto posterior de la esclera en el ojo. El naso ciliar, este continúa y provee los nervios ciliares largos hacia el aspecto también posterior de la esclera. Así que ahí pues va a llevar fibras del simpático, ¿verdad? Y fibras también sensoriales. Del simpático es pues para el dilatador de la pupila, y él lleva información aferente desde el iris y la córnea. El nervio oculomotor que estamos viendo aquí, de la raíz inferior o de la división inferior, provee entonces una raíz del sistema parasimpático al ganglio ciliar. Así que esos ciliares cortos, aquí es donde hacen sinapsis de la división del parasimpático, hacen
sinapsis en el ganglio ciliar, así que los nervios ciliares cortos llevan entonces fibras postgangliónicas del parasimpático, la que estamos viendo en esta región. Y recuerden que el núcleo que está asociado con la raíz o con el sistema parasimpático del oculomotor está localizado en el Edinger-Westphal núcleos. Así que eso lo que hace es contracción de la pupila y acomodación del lente cuando estamos o necesitamos agudeza visual de cerca. Entonces, del plexo carótido, de la carótida interna, es el que va a llevar a través de nervios, ¿verdad? Del sistema simpático, que tira entonces una raíz simpatética hacia lo que es el ganglio ciliar, y de ahí entonces a través de esos nervios ciliares cortos, pues también viajan fibras postgangliónicas del simpático que solamente pasan por el ganglio porque ya hicieron la sinapsis en el ganglio cervical superior. Y esta figura esquemática me gusta porque aquí pues resume la diferente distribución de las fibras nerviosas hacia el ganglio y hacia el globo del ojo. Bien, así que tenemos el ganglio ciliar. Bien, entonces tenemos el ganglio ciliar. Del ganglio ciliar emergen los nervios ciliares cortos. Así que recuerden que el ganglio ciliar recibe tres tipos de raíces diferentes. Una raíz del sistema simpático, que son las que estamos viendo aquí en rojo, así que aquí llevan fibras del sistema simpático postsináptica, que solamente cruzan, cogen el ganglio de vía y viajan a través de esos nervios ciliares cortos hacia los vasos intraoculares. Del nervio oculomotor, específicamente de la división superior, tira una raíz motora, o sea, del parasimpático. Aquí es donde hace la sinapsis en el ganglio ciliar, y lo que estamos viendo en amarillo, que viajan a través de los nervios ciliares cortos, son las fibras postgangliónicas o postsinápticas del parasimpático hacia los músculos ciliares, que hacen que haya contracción muscular y altera la tensión de los ligamentos suspensorios, cambiando entonces la forma de lo que es el lente. También entonces lleva información general sensorial. La raíz sensorial la emerge del nervio nasociliar, así que este es lo que estamos viendo aquí en verde. De ese nervio nasociliar sirve también para llevar las fibras simpatéticas postsinápticas hacia lo que es el dilatador de la pupila, y eso lo que hace es que la pupila, al dilatarse, permite que haya un aumento en la apertura de la pupila para permitir mayor entrada de luz cuando estamos, por ejemplo, en espacios cerrados donde hay mayor oscuridad. Y el reflejo corneal o la sensación, las fibras sensoriales generales, por ejemplo, el reflejo corneal viaja entonces a través de esos nervios ciliares largos, que son una ramificación del nervio nasociliar. Así que por tanto, los nervios ciliares cortos llevan entonces fibras de tres tipos: fibras sensoriales generales, fibras postsinápticas del parasimpático y fibras postsinápticas del simpático.
igual que los nervios, ¿verdad? Ciliares largos que tienen también de esas tres tipos de fibra. En esta figura pues incluyen los nervios craneales que le dan la inervación motora a los músculos extraoculares. Así que tenemos aquí el tallo cerebral, tenemos el pons, el midbrain, el pons y la médula oblongata. Fíjense en que el nervio troclear es el que proyecta, ¿verdad? Posterior al midbrain, tiene una ruta bien larga y ese troclear, que es el nervio craneal 4, entra en el aspecto superficial del músculo oblicuo superior, que es el que pasa por la tróclea. Su tendón pasa inferior al superior rectus. Y la contracción de este músculo, como está en esta polea que redirige el movimiento, lo que hace es depresión, ¿verdad? Junto con el rectus inferior. El músculo, el lateral rectus que estamos viendo aquí, sí que contracción lleva es abducción hacia la parte fuera, o sea, el área temporal. Está siendo inervado por el nervio abducen, que es el nervio craneal 6. Del oculomotor, que es el que estamos viendo aquí en anaranjado, el nervio craneal 3, tiene una división superior que es estrictamente motora para el rectus superior y para el músculo elevador del párpado superior. La división inferior también es motora para el rectus medial, el rectus inferior y el oblicuo inferior, pero de esa división inferior tira una raíz motora hacia lo que es el ganglio ciliar, la que estamos viendo en esta área. En términos de los párpados superiores e inferiores, en términos de suplido, ¿verdad? General, pues vamos a ver que es a través del nervio palpebral superior, que estamos viéndolo aquí, asociado a la división oftálmica, y del párpado inferior es asociado a la división maxilar, específicamente, ¿verdad? A través de este nervio palpebral inferior que emerge esta es la división o el nervio maxilar, esta es la fisura infraorbitaria, el foramen infraorbital, y de ahí entonces, ¿verdad? Emerge una rama palpebral inferior, que es el que suple el párpado inferior. Tenemos también asociado a ese nervio maxilar el ganglio pterigopalatino, con los nervios pterigopalatinos. Y esto es porque del nervio facial, ¿verdad? Teníamos el nervio petroso mayor que se unía con el petroso profundo, forma el nervio vidiano. En el ganglio pterigopalatino, las fibras pregangliónicas o presinápticas del petroso que provienen del petroso mayor hacen la sinapsis en el ganglio pterigopalatino, en la fosa pterigopalatina, que entonces a través de esa división maxilar y del nervio cigomático específicamente por una rama comunicante se une al nervio lacrimal para poder llegar a la parte posterior de la glándula lacrimal y proveer entonces la inervación postgangliónica del parasimpático. Si estuviésemos haciendo un abordaje desde el aspecto superior e inferior en la órbita para entonces poder visualizar todas estas estructuras in situ en el cadáver, esto sería lo que nosotros encontraríamos. Lo primero que haríamos sería entonces hacer una incisión con una
a través de lo que es la superficie orbitaria, un abordaje superior, con una sierra. Por ejemplo, aquí podemos visualizar el ápice de lo que es la órbita que proyecta posterior, ¿verdad? Pues ya dijimos que la base proyecta anterior, así que la superficie orbitaria del hueso temporal aquí está removida. Este es el canal óptico, así que por el canal óptico sabemos que pasa el nervio óptico junto con la arteria oftálmica, y la arteria oftálmica es la primera ramificación de la carótida interna. En este punto, este es el quiasma óptico y este sería entonces posterior, tendríamos el tracto óptico. De esa arteria oftálmica, la primera ramita que emerge y entra por el nervio óptico es la arteria central de la retina. Esa arteria oftálmica que corre de lateral a medial pasa superior al nervio óptico, ¿verdad? Continúa en su trayecto proveyendo ramas musculares para irrigar los músculos extraoculares, pero también hay unas ramas que entran por las foraminas etmoidales posteriores y anteriores respectivamente para suplir, por ejemplo, la dura madre en la cavidad craneal anterior. Su trayecto continúa, pasa inferior a lo que es la tróclea y el tendón del músculo oblicuo superior, y aquí entonces hay varias terminaciones. Una arteria nasal dorsal, la arteria supratroclear y la arteria medial palpebral. Tenemos también la arteria supraorbital, y estas corren junto con el nervio. Aquí los músculos, el músculo recto superior fue cortado y reflejado, al igual que el músculo del elevador del párpado superior. Vemos también que de esa arteria oftálmica emergen y perforan el aspecto posterior de lo que es la esclera a través de lo que son las arterias ciliares posteriores. Y tenemos también la arteria lacrimal que va hacia el aspecto posterior de la glándula lacrimal, que en su trayecto también va a tirar ramas musculares para, por ejemplo, en este caso sería el músculo rectus lateral. Y en esta tabla yo les resumo como pues las diferentes arterias y ramificaciones, de dónde se originan y cuál es la distribución en términos de cuál es la distribución de las estructuras que están supliendo, para que les sirva de repaso. Esta figura es de un libro de Nettel, me gusta ponerla y no porque esté, pues lo que pasa es que hay algo que está erróneo en esta figura, que hay que tener mucho cuidado de la fuente que uno esté cogiendo la información, porque esto que estamos viendo aquí es como estaría ilustrando el canal óptico, por donde pasa el nervio óptico, ¿verdad? En este que estamos viendo aquí, pero aquí ilustran como si fuera la vena oftálmica la que pasa junto con el nervio óptico. Y eso es erróneo. En realidad, por el canal óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. La vena oftálmica pasa por la fisura orbitaria superior. Fíjense en que dentro de la cavidad orbitaria tenemos una vena oftálmica superior que recoge sangre, drena sangre del aspecto, ¿verdad?, de la cavidad craneana anterior a través de las venas etmoidales anteriores y posteriores respectivamente, de la medial nasal. Fíjense en que aquí también, y recuerden que la sangre puede ser viajar retrógrada, así que del aspecto frontonasal tenemos la vena supratroclear, la angular, que conecta esa vena nasofrontal hacia lo que es la vena oftálmica superior, que se une con la vena oftálmica inferior y forma entonces la vena oftálmica, que es la que pasa
por la fisura orbitaria superior hacia el seno cavernoso. Así que esto es importante porque sangre retrógrada puede pasar del ojo, de la parte anterior de la cara, del triángulo de peligro de la cara, a través de estas venas nasofrontales, las venas oftálmicas superior, adentro de la cavidad craneal al seno cavernoso, como también en la fosa infratemporal. Aquí estamos viendo el plexo pterigoideo. Y el plexo pterigoideo, fíjense también que tiene comunicación con la vena oftálmica inferior, ¿verdad? Y esa del plexo pterigoideo forma entonces, ¿verdad?, la vena maxilar, que aquí estamos viendo que esa vena maxilar se une con la superficial temporal y forma la vena retromandibular. En el aspecto anterior es importante lo que es la zona de peligro de la cara, porque cualquier, digamos, barrito infectado, cualquier infección que tengamos en esta área puede, ya sea a través del plexo pterigoide o a través de las venas oftálmicas, llegar hacia dentro de cavidad craneal media al seno cavernoso. Y esto es otra vista de la ruta en la cual esas venas oftálmicas, la superior vacía en el seno cavernoso, al igual también que la inferior, porque se unen, forman la vena oftálmica que pasa por la fisura orbitaria superior al seno cavernoso, pero también puede ir a través del plexo pterigoide o a través de lo que es la vena angular en el aspecto anterior de la cara. Así que estos son, ¿verdad?, relaciones anatómicas importantes. Siguiendo entonces con una vista superior a inferior, haciendo un abordaje, rompiendo en la superficie orbitaria del hueso frontal. Fíjense, aquí tenemos, este es el músculo elevador del párpado superior y estos músculos son bien delgaditos. Inferior tenemos el rectus superior, este sería el rectus lateral, este sería el músculo oblicuo superior y este nervio que estamos viendo aquí sería entonces el nervio troclear, ¿verdad?, que es el nervio craneal 4. Del trigémino, de este ganglio semilunar, ¿verdad?, que está asociado al nervio trigeminal, pues nervio craneal 5, ese tiene una división oftálmica que pasa por la fisura orbitaria superior al ojo, una división maxilar que va por el foramen redondo y por el foramen mandibular, por la división mandibular. De la división oftálmica se ramifica en lo que es el nervio lacrimal, que es este que estamos viendo aquí, nervio frontal, que se ramifica en el nervio supraorbital, que tiene una rama lateral y una rama medial, y también se ramifica en el nervio supratroclear. ¿Okay? Esta que estamos viendo aquí es parte de lo que es la arteria oftálmica, y dentro de la órbita hay mucho tejido adiposo que sirve como de amortiguación y protección a las estructuras que están internas. Particularmente aquí estamos viendo dentro de la órbita el ganglio ciliar, ¿verdad?, lateral al nervio óptico, importante en esta región. Así que en este caso cortaron tanto el elevador del párpado superior como el rectus superior, y aquí podemos visualizar que de la división superior del oculomotor está proveyendo esa inervación motora a estos músculos, ¿verdad? Cortaron el músculo oblicuo superior para que pudiésemos tener entonces una visión mucho mejor hacia lo que es el rectus medial. Ese rectus medial, ¿verdad?, va a estar inervado por la división inferior del oculomotor. Aquí estamos viendo el nervio nasociliar con los nervios etmoidales posteriores y anteriores respectivamente,
y continúa entonces como el infratroclear, que pasa inferior a lo que es la tróclea. Del ganglio ciliar, esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Son los nervios ciliares cortos, que ya dijimos que esos van a llevar de las tres tipos de fibras diferentes, fibras postgangliónicas o postsinápticas, lo mismo, del sistema simpático, del sistema parasimpático, y también lleva fibras sensoriales generales. ¿Okay? Aquí no estamos viendo sí, del naso ciliar que estamos viendo aquí, este que estamos viendo, estos serían los ciliares largos. Estos nervios serían los nervios ciliares largos. En esta figura lo que hicieron fue que cortaron el nervio óptico, así que aquí en el centro podemos visualizar la arteria y la vena central de la retina. Aquí podemos visualizar el tendón del músculo oblicuo inferior, el rectus inferior, así que estos dos músculos van a recibir la inervación motora de la división inferior del oculomotor, al igual que del rectus medial. Y en esta sección sagital de un MRI podemos entonces visualizar el globo del ojo, el nervio óptico, ¿verdad? La grasa retrobulbar, el recto superior, el elevador del músculo, el párpado superior. Podemos visualizar el rectus inferior. Fíjense que aquí podemos también demarcar lo que es el piso de la órbita y inferior, el seno maxilar, igual que en la parte superior, ¿verdad? Que también hay unos senos, ¿verdad? Frontales. Ya esto sería el cerebro, así que estamos viendo el aspecto del frontal. ¿Qué más podemos ver aquí? En términos de lesiones, pues cuando hay una lesión al oculomotor, ¿verdad? Particularmente en la división superior, pues entonces podemos ver el ptosis, porque es la división superior la que le provee la inervación motora al músculo del elevador del párpado superior. Sabemos que si hay una lesión también al sistema simpático que afecte el músculo liso de Müller, podríamos ver una ptosis, pero no es tan prominente como cuando es una ptosis completa, digamos, del oculomotor. En algunos casos podemos ver exoftalmo, que puede ser bilateral o unilateral. Usualmente en la enfermedad de Graves esto es bastante común. Si es unilateral, como estamos viendo en este caso, pues hay que descartar que sea un tumor en la órbita del ojo que esté proyectando hacia afuera el globo del ojo, haciendo exoftalmo. En este caso estamos viendo eversión del párpado inferior, el párpado superior está completamente normal. Aquí esta persona va a tener dificultad o va a tener siempre el ojo seco. Esto es una lesión, recuerden que la tonicidad y el que el músculo, los párpados se cierren es por la contracción del orbicularis oculi. Y el orbicularis oculi en términos motores suplido por el nervio facial. En este caso, pues serían por las ramas, las cigomáticas del nervio facial. El nervio facial también tiene unas ramas temporales para suplir entonces tanto la parte palpebral como orbitaria de ese orbicularis oculi. En cambio, ¿verdad? Una ptosis, que es lo que estamos viendo aquí, es mediado por lesión al nervio craneal 3 específicamente. Puede ser distal o proximal, pero implicaría que
hay atrofia o lesión del músculo palpebral superior. Las glándulas también pueden ocluirse, pueden formarse como unos quistes, ¿verdad? Que en este caso estamos viendo una oclusión en las glándulas de Meibomian, produciendo como una prominencia o un quiste en el párpado superior. Orzuelos también son causados más bien por infecciones de tipo bacteriana, usualmente puede ocurrir tanto en el párpado inferior como en el párpado superior. Y cuando hay una hiperemia conjuntival, pues esto es causado, ¿verdad? Ya sea por edema, porque está hinchado, por dolor, pero ahí se ve una irritación en las células, en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Produciendo una hiperemia conjuntival. ¿Cómo podemos diferenciar una lesión en el nervio oculomotor versus una lesión en el nervio abducen? Bien sencillo. Fíjense en que en el nervio, cuando hay una lesión al oculomotor, que es el nervio craneal 3, debemos ver una ptosis completa. Las pupilas están dilatadas, así que eso se conoce como midriasis. Y el ojo apunta hacia afuera y hacia abajo. ¿Por qué? Porque como el rectus medial está lesionado, la oposición del lateral rectus lo va a llevar hacia el lado opuesto, ¿verdad? Y el superior oblique pues también lo va a llevar hacia abajo. En cambio, cuando hay una lesión al nervio craneal 6, que es el abducen, entonces vamos a ver que la pupila va a estar, no puede hacer abducción, ¿verdad? Porque el nervio, el músculo rectus lateral está lesionado, así que la oposición es del rectus medial que lo ala hacia el plano medio o abduction. Así que en este caso, pues la lesión es al músculo rectus lateral y no puede entonces hacer abducción en el lado donde está afectado. Con esto me parece que termino la parte de la anatomía y la composición de la órbita. Cualquier duda, pregunta que tengan, estoy en la mejor disposición de contestarla. Me pueden escribir al nidia.perez@upr.edu. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta conferencia. Gracias.